¿Cómo están, compatriotas? Acá nuevamente tengo el gusto de tener a mi derecha al Yactamasí Huáscar, un viejo combatiente manco-inca de nuestro movimiento que siempre busca en el estudio y en la investigación cómo resolver los problemas del país. Vamos a tratar ahora el problema agrícola. Huáscar. Muy buenas tardes, Titu. Dime, ¿cómo ves el problema agrario? Un desposo general. Bueno, muy lamentable. Y sí, desde mi punto de vista veo como un tema, como una situación lamentable el tema del campesino. No quisiera estar, la verdad, en el pellejo de los cientos de miles de hermanos campesinos, agricultores, que día a día se esperanzan en que la situación cambie, pero lamentablemente con tanta incapacidad, con tanta corrupción, con tanta maldad de parte de la gente que administra esta colonia que parece país, se ve un panorama muy desolador para nuestros hermanos campesinos. Pero bueno, hablaremos de eso. Exacto. Dime los antecedentes con respecto a al problema campesino, ¿dónde lo puedes situar? Bueno, los antecedentes surgen cuando el campesino pierde la tierra, ¿no? Hay una frase que decía Galeano: cuando ellos llegaron tenían la Biblia y nosotros las tierras. Nos dijeron: cierren los ojos y tengan la Biblia. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían las tierras y nosotros la Biblia. Creo que eso resume lo que pasó tanto en el Perú como en el resto de países de América, donde los gamonales, que gamonal significa blanco, blanco significa criollo, español, arrebataron las tierras, pues, ¿no?, a los compatriotas indígenas que ahora pues están sumidos en la pobreza, en el abandono. Es interesante el origen de la tierra de los gamonales antes de la reforma agraria de Velasco, porque en el siglo XIX empezaron las grandes expropiaciones a las comunidades campesinas. O sea, una vez que se consolidó la Republiqueta Criolla, esta república de oligarcas y de capitalistas rapaces, mercantilistas, lo que se basaron en la expropiación pura y dura, nada más. Y ahí nacieron esas famosas haciendas que con tanto cariño añoran toda esta cierta clase de criollos que creen que esa fue una época dorada. Continuemos. Hay que ver las formas, ¿no? Las formas de cómo es que estos gamonales se hacen con las tierras. Por ejemplo, en Redoble por Rancas, esta obra de Manuel Escorza, grafica claramente cómo es que a punta de metralleta, utilizando el poder del dinero, las influencias, las autoridades, los sargentos de las comisarías de esos tiempos, no importaba si matabas 5, 10 o 20 o 100 campesinos, si usabas la fuerza contra ellos, pero ese proceso de apropiación de las tierras por parte de los gamonales fue brutal, fue salvaje. Empecemos ahora con la reforma agraria de Velasco. Dime, ¿fue completa? ¿Faltó? ¿Se quedó incompleta? Bueno, contrario a lo que se dice constantemente en televisión, en los medios de prensa y algunos libros, hay que decirlo con claridad: el proyecto de Velasco fue saboteado y fue condenado a perder, porque no es lo mismo que si Velasco hubiese continuado con su proyecto de reforma agraria hasta donde él consideraba conveniente, a que el proyecto haya sido interrumpido y saboteado, pues, ¿no?, por los gobiernos sucesivos. Lo de Velasco, para empezar, fue un intento de recuperar las tierras que los gamonales habían arrebatado a los campesinos años atrás, lo que acabas de mencionar. Esto data del siglo XVIII, ¿no?, cuando los gamonales se apropian de las tierras de las comunidades campesinas y surgen las haciendas. Velasco no es que le quite a los gamonales o a los hacendados algo que les pertenecía a ellos por herencia o por naturaleza, sino que Velasco trata de hacer justicia y revertir una situación que era completamente antinatural, que era completamente ilegal también si hablamos de términos jurídicos. Pero bueno, después de la caída de Velasco, traicionado por Morales Bermúdez, el proyecto fue simplemente saboteado. Título: los próximos ministros de Agricultura, tras la salida de Velasco,
fueron justamente los hijos de los hacendados que habían sido expropiados. Y como podrás entender, como es algo normal, estos señores pues se dedicaron por completo a sabotear cualquier proyecto que diera éxito, que diera réditos a la reforma agraria. Y el gran condenado a esto fue el campesino, porque los campesinos después de la reforma agraria fueron abandonados por los próximos gobiernos, fueron abandonados por Morales Bermúdez, por Belaúnde, y luego pues entraron los otros charlatanes a hacer su chacra, el señor el charlatán mayor, el extranjero, el japonés que fue gobernante, y todos ellos simplemente terminaron de liquidar las esperanzas de los campesinos, ¿no? De salir adelante, de desarrollar el agro, de modernizar el agro y otros tantos proyectos que se habían soñado con la reforma agraria. Hay que tener en cuenta de que la siguiente etapa de la reforma agraria debió haber sido el subsidio agrario. Te doy un ejemplo. Tanto el campesino norteamericano como el europeo, como el asiático, sea coreano, sea chino, sea taiwanés, sea lo que sea, recibe un subsidio agrario. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, un campesino de Ayacucho, de Andahuaylas, de Ancash, de Cusco, de Tacna, cosecha sus 20, 40, 50, 60 sacos de papas y va al mercado, y en el mercado ve que el precio está a 0.20 centavos de sol el kilo, el subsidio ¿qué hace? Garantiza un precio de estabilidad. El Estado compra el producto. Entonces el campesino puede cosechar tranquilo. Pero dime, ¿no? El campesino cuando cosechas, ¿puedes guardar la cosecha? No, no se puede. No se puede guardar. Lo tienes que vender inmediatamente. Dime tu experiencia en el campo cuando cosechas. Este tema que acabas de tocar, seguramente muchos de los hermanos campesinos que nos van a ver en el sur, los campesinos de la zona de Nazca, de Arequipa, de Cajamarca también en el norte, los campesinos del Cusco, lo van a entender perfectamente. Mucha gente durante la pandemia decía con sorpresa, ¿no? Hemos sufrido una pandemia, pero ¿por qué los productos han estado tan baratos en el mercado? El kilo de papa, 1 sol, 80 céntimos, y la gente se regocija porque muchos dicen, es que el Perú produce bastante, nuestra tierra es maravillosa, dicen. Y en parte es cierto, pero lo cierto aquí es que el campesino peruano en esta pandemia se ha sacrificado, pero así con todo el término completo de la palabra, se ha sacrificado contra su voluntad, obviamente, para que la pandemia no caiga de golpe en el Perú. En otros países como Uruguay, Chile, Argentina, los precios se recontraelevaron. En Estados Unidos y los países de Europa ni hablar, o sea, los precios se dispararon, pero el gobierno tuvo que ejercer control de precios en algunos países, como en China, por ejemplo. Pero aquí en el Perú los precios no se elevaron, al menos los precios de los productos agrícolas que se producen en el Perú no se elevaron y el gobierno no tuvo que intervenir para nada. ¿Pero a costa de quién, Titu? Esto a costa de los campesinos. Muchos campesinos que cultivaron 50, 60, 70 hectáreas de papa, por ejemplo, en Arequipa, fracasaron. Y hablar de un cultivo de 50 hectáreas de papa, estamos hablando de una inversión de más de 50.000 soles, que eso representa para un agricultor préstamos, hipotecas. Pero muchos de estos campesinos, al ver que los precios estaban tan bajos, prefirieron perder la cosecha, dejar de cosecharlo, porque salía más a cuenta abandonar el producto en el campo que terminar de cosecharlo y venderlo, porque su quiebra iba a ser mucho mayor. Entonces los campesinos se han sacrificado por nosotros. Es más, los hemos sacrificado, el gobierno los ha sacrificado a la fuerza para poder mitigar de repente los efectos de la pandemia. Ahora, el sacrificio de estos campesinos no ha terminado aquí, todavía su vía crucis continúa. ¿Y cuál es el nuevo problema que se les viene a los campesinos? Es el tema de los fertilizantes. Esto me hace acordar, por ejemplo, el surgimiento del subsidio. ¿Tú sabías que surgió en Estados Unidos en los años 30 con Roosevelt? En esa época, no sé si todos recordamos la película de los gángsters, había pobreza generalizada en el campo y en la ciudad. En aquella época los campesinos tenían que botar su producto porque no conseguían mercado en la ciudad. Roosevelt, cuando subió al poder, tuvo que poner metralletas en el Capitolio. Imagínate, o sea, era un momento prácticamente revolucionario en Estados Unidos.
¿Qué hizo Roosevelt? Impuso los famosos subsidios agrarios por primera vez en la historia, y así siguió. Sin embargo, el problema campesino de la venta del producto se remonta hasta los Gracos de Roma. Ahora les voy a dar un ejemplo. Trump, en la guerra con China en el 2018, soltó sus 16 mil millones de dólares al campo americano para que no sufran. No solo eso, en el 2020 se estima que de los 250 mil millones que han ganado el campo yanqui, de cada 4 dólares, 1 es subsidio. ¿Qué te permite el subsidio? Tecnificarte, educarte, tener una vida decente, tener poder adquisitivo. ¿El poder adquisitivo qué trae? Progreso, comercio. Por eso cuando ustedes ven las llanuras americanas con unas tremendas máquinas, no es que los gringos sean más inteligentes que nuestro cholo ayacuchano o cholo encachino, no. Recibe subsidio. Los europeos lo hacen igualito, los coreanos lo hacen igualito, los taiwaneses lo hacen igualito, los chinos lo hacen igualito. ¿Quién no lo hace igual? En el Perú. Estas colonias. O sea, el campesino cholo no merece un subsidio, no merece el progreso. Y por eso la gente se pregunta, ¿por qué son tan retrógradas? ¿Por qué votan por estos personajes y tantas esas tonterías? Piensen, compatriotas, un poco. El campesino peruano, y esta es una de las posturas de Manco Inca, merece su subsidio de ahora en adelante. Pero veamos el futuro. Ahora, Huáscar, cuéntame, después de la reforma agraria hubo grandes proyectos de irrigación. Sí, nos remontamos ya al año 2008, cuando se hacen unos proyectos de irrigación a través de ductos que conducen el agua de la zona andina a la costa, ¿no? Atravesando la cordillera de los Andes por unos túneles. Este proyecto, que fue un gran proyecto, yo cuando lo vi, de hecho, que alabé el proyecto en el gobierno de Alan García, de alguna manera significó una esperanza para el agricultor, sobre todo para los agricultores del norte, ya que esas tierras áridas habían sido cultivadas miles de años atrás por nuestros antepasados, pues los moches eran tierras productivas que solamente necesitaban de tecnología agrícola para volverlas productivas. Se hizo el proyecto, las tierras, los cientos de miles de hectáreas fueron irrigadas, pero aquí una vez más otra cachetada al campesino. Las tierras que se irrigaron en el norte no fueron vendidas al menudeo, o sea, no podías comprar 5, 10, 15 hectáreas, sino que esas tierras el Estado los vendió por cientos de hectáreas. Y en el Perú, ¿quiénes pueden comprar cientos de hectáreas de tierras irrigadas? Pues ya conocemos a los mismos, ¿no? El Grupo Gloria, Romero y todos los amigotes que se repartieron el país desde hace un buen tiempo. ¿El campesino norteño habrá salido beneficiado por esos grandes proyectos de irrigación? No, no. Otro fracaso más para el Estado criollo. Bueno, la formación de estas estas extensiones de tierra con gamonales y empresas transnacionales es un fenómeno mundial, ¿eh? O sea, hay una gran acumulación de tierras. Por ejemplo, el campo se está volviendo de nuevo, no en la época de hace 50 años, cuando el gamonal abusaba de todo el mundo, sino esta vez más tecnificado. Por ejemplo, podemos ver Ica, ¿no? Pero en Ica, claro, unas personas me dicen que hay empleo total, pero la calidad del empleo total es, con respecto al salario, no es retribuirlo, o sea, ganan un salario mínimo. Es más, Mari Carmen Alba, que está relacionada, su esposo pertenece a este grupo de agroexportadores, quiere bajar más o quitar más los derechos laborales de las personas para poder hacerlo más rentable a costa de los trabajadores, ¿no? La segunda reforma agraria, para darle solución a este problema, yo creo que sería el subsidio agrario por parte del Estado, que permitiría que nuestros runas del campo se tecnifiquen y se capitalicen. O sea, capitalicen, ¿eh? Y la capitalización, ¿qué implica? Mejoramiento de la producción, mejoramiento del aprovechamiento de los recursos, un mejor mercado, etcétera, etcétera. Hace un rato mencionabas sobre los beneficios del subsidio, ¿no? La tecnificación,
la estabilidad que necesita el campesino para poder cultivar, que es muy importante. Y ahora hay que separar dos cosas. Uno es, por un lado tenemos el agroexportador, que es muy similar al gamonal, que son justamente, cumple las mismas características, personas que acumulan tierras en base a movimientos, a influencias, al uso del dinero, etc. El agroexportador, que nunca sufre, y el campesino peruano, el agricultor peruano pequeño y mediano, que es el que siempre está pagando las consecuencias de las malas actividades, de las malas decisiones de los gobiernos. En el caso del agroexportador, pues hace poco, por ejemplo, había una gran huelga en el sur. ¿Y qué es lo que reclamaban los trabajadores agrícolas? Que se les pague el día completo, porque estos neogamonales decían, no, si solamente vas a trabajar hasta las 2 de la tarde, entonces te vamos a pagar mediodía. Pero hay que entender la situación del campesino, hay que ser campesinos para saber que una jornada completa de 12 horas, porque en el Perú lamentablemente la jornada completa no es 8, sino en la práctica son 12 horas, una jornada completa de 12 horas en el campo es imposible, es esclavista, es agotadora. Pero entonces la tradición, la costumbre es pues que los trabajadores empiezan a las 7 de la mañana y descansan a las 2 de la tarde. ¿Y qué es lo que pretenden estos señores agroexportadores, estos neogamonales? Pretenden pagarles menos, no reconocerles los derechos que como cualquier trabajador deberían tener, o sea, sus derechos básicos, vacaciones, CTS, seguros de salud, pero no, el trabajador agrícola es visto como un trabajador de segunda clase y entonces no hay que reconocerle sus derechos. Eso es lo que proponen estos neogamonales. Bueno, la solución ahí, como te digo, sería exigir que el trabajador reciba su justa remuneración, porque no podemos negar el fenómeno de la migración en el campo, ¿eh? Existe. O sea, llegas solo porque hay campaña de cosecha y después te vas. Incluso existe claro, a lo largo de toda la sierra, pero también existe muchas pequeñas unidades campesinas, que esa es la que tenemos que reforzar, porque el neonacionalismo parte de que la riqueza cultural surge del campo y se mantiene en el campo y va a tener su supervivencia en el futuro en el campo. Ahora, bueno, Titu, ¿cuál sería la ventaja de iniciar con una ley de subsidio al agro? Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitan nuestros campesinos en el sur? Por ejemplo, en Arequipa, que es el valle agrícola donde he estado últimamente, se necesita estabilidad. Si un agricultor invierte 50.000 soles para cultivar cierta extensión de terreno, el campesino lo primero que tiene que hacer es rezar. Tiene que rezar para que cuando él coseche ese producto tenga un precio decente en el mercado. Claro. Porque si el precio no cubre la inversión, entonces vienen los intermediarios, que ese es otro tema también. Llegan los intermediarios y le dicen, ¿sabes qué? Mira, tienes acá 50 hectáreas de papa, te ofrezco 1 sol el kilo en promedio. Y entonces, bueno, de repente con 1 sol el kilo puedo recuperar mi inversión, el campesino acepta. Pero otros intermediarios están comprando en otros sitios y ajustando, apretándole al campesino. Y entonces le dicen al otro, te compro a 80 céntimos el kilo porque estoy encontrando barato. Y el otro dice, bueno, no me queda de otra, lo vendo a 80 céntimos. Le llama al que lo vendió a 1 sol, ¿sabes qué? Encontré para 80 céntimos, ¿te pago 80 o me voy para el otro lado? Y entonces hace que los campesinos, entre ellos también lamentablemente, entren en una competencia por sobrevivir, por recuperar algo de lo invertido. ¿Y qué es lo que origina esto? Es que el Estado en los últimos años ha estado eliminando sistemáticamente las cooperativas. Si los campesinos estuvieran organizados en cooperativas, como lo planteaba la reforma agraria de Velasco, entonces no habrían intermediarios que puedan aprovecharse de la necesidad del campesino y nuestros campesinos tendrían cierta autoridad, tendrían un poco más de respaldo a la hora de negociar los precios de sus productos. El subsidio agrario, la historia del subsidio agrario, que ya lleva como 100 años, permite controlar este tipo de fenómenos. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estado hasta le paga al campesino para que no cultive. O sea, se adelanta al hecho. Se adelanta el hecho de que sabiendo con estadísticas cómo controlar qué tipo de cultivo, es decir, no, acá va a haber un exceso, prefiero pagarte y ya no cultivas. Claro. O sea, esa es la ventaja, o sea, ha evolucionado tanto el subsidio agrario
que hay diferentes tipos de barreras, diferentes filtros en los países europeos, en países del norte, que le permite que al campesino acceder cómodamente a diferentes, a diferentes beneficios y que le permite mantener su tecnología y su capacidad de producción, que es proverbial. Incluso la política de los norteamericanos es mantener el campo norteamericano competitivo con precios bajos para que no sufran la invasión de productos de otros países. Los alemanes, los franceses, los ingleses tienen las mismas prácticas. O sea, como te digo, es una evolución. Las comunidades campesinas ahí podrían calzar. Y esa es la gran diferencia entre el sálvese quien pueda que se aplica en nuestra realidad. Lo que pasa es que cuando no tienes un precio subsidio, esto ya ha sucedido en los campos de otros países. Pues yo mismo tengo amigos en el campo. Una vez conocí a un amigo que cultivaba el maíz morado, que cosechó y se quemó. No sé sus términos, no, me quemé, me dice, salí al mercado y me sacaron el ancho, me dice. Y ya no pudo, no se capitalizó, tuvo que buscar plata, como era profesional, en otro lado para poder reinvertir. Y los famosos bancos agrarios generalmente favorecen solo a los amigotes, pero no al campesino promedio. La ventaja del precio de protección no es para el producto de exportación, es para el producto del campo peruano que alimenta las ciudades. Ahí iría. ¿Algo más, Huáscar, para terminar? Sí, muy bueno fuera que esa situación de tu amigo fuese una anécdota, pero lamentablemente no es una anécdota, es la constante en los campesinos, donde los campesinos del Valle de Chillón, los campesinos del norte, del sur, de la sierra, siembran y tienen que rezar para que su producto tenga un precio decente al momento de la cosecha. Esa es la constante. Manco Inca propone definitivamente un trato más digno, más humano al campesino, porque al campesino no lo estamos viendo como un ser humano, lo estamos viendo como un elemento necesario para que las grandes ciudades como Lima no queden desabastecidas. Pero gratitud hacia el campesino no hay. Y el gobierno, si no es por intereses, es por incapacidad, pero lamentablemente está abandonado a su suerte. No quiero terminar sin antes mencionar lo que se viene para el próximo año. El precio de los fertilizantes se ha elevado por los cielos, se ha disparado. De 55 soles, me parece que estaba el costal de fertilizante, ahora está a 175 soles. Con eso ya tenemos una idea de cuánto se ha elevado el costo de producción. La semana pasada el ministro de Agricultura aprobó un bono de 1.300 soles para el costo de fertilizantes para los campesinos. Pero, señor ministro, 1.300 soles no alcanza para nada, no representa ni el 10% de lo que un agricultor mediano invierte para poder abastecer a las ciudades como Lima. Porque, ojo, los agricultores medianos y pequeños son los que abastecen a las ciudades. Los grandes agricultores, los agroexportadores envían sus productos afuera del país y reciben buena plata por eso, porque en otras partes sí pagan lo que corresponde. Pero aquí el campesino está abandonado. Y veremos lo que pasa el próximo año cuando los productos comiencen a escasear o a elevar sus costos, porque la producción definitivamente no va a ser la misma por falta de fertilizantes y lo poco que se produzca va a estar elevado por los cielos. Bueno, compatriotas, ha sido un gusto estar con ustedes acá. Ya sabe cuál es la solución de Manco Inca con respecto al problema agrario. Los compatriotas que quieran colaborar o quieran discutir o quieran ofrecer sus ideas, incluso si van contra las ideas que nosotros tenemos, que es un etnonacionalismo conservador, pueden venir acá con el debido respeto que debe tener en las visitas, ¿no? Y nosotros lo trataremos con el respeto que se merece. Nos vemos, compatriotas. Un saludo para mis hermanos campesinos del Valle de la Convención, que seguramente van a estar viéndonos en estos días. Hasta pronto, compatriotas.